Ok, vamos entonces a esta tercera hora de clase. Relación del Espíritu Santo, oiga, con las otras personas de la deidad, es decir, con Jesús y con Jehová. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, dice en la versión Reina Valera, en la versión Pechita dice, incubaba sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. El creador y su creación contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología o cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación, si no se da una explicación de la mal llamada existencia del ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen? Su procedencia. Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerza en la historia referente al ser de Dios, tratando de negar a Dios, que Dios es creación del pensamiento de los hombres, dijo alguien por ahí. Esto, según las escrituras, es debatido porque ellas registran, oiga, el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible e inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y esta suposición te lleva a otra pregunta: ¿de qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, por lo tanto, puesto que nunca pudo haber nada, nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar siempre. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la llamada existencia de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1 y 3. En Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso lo registra Apocalipsis 1:8. ¿Por qué se registra de esa manera en Apocalipsis 1:8? Bueno, sencillo. Porque el alfabeto que para ese momento
era el más sonado, era el más respetado, y de paso, en el cual se escribe el libro de Apocalipsis, es el alfabeto griego. No era el más antiguo, porque tenemos un alfabeto más antiguo que es el alfabeto hebreo. Pero ¿por qué no se escribió con las letras del hebreo como tal? Porque sencillamente el libro de Apocalipsis originalmente no se escribió en hebreo, se escribió en griego. Se cree entonces que era la lengua más sonada y era la más que alcanzaba a más personas, a más seres. Sin embargo, el que hace esta traducción de la manera que la hace, se quedó corto. Ya lo vamos a ver. El que escribe dice, yo soy el alfa y el omega. Ahora, ¿qué es el alfa? La primera letra del alfabeto griego, pero también era un dios de la mitología griega. ¿Cuál era la omega? La última letra del alfabeto griego, pero también era una mitología. Entonces, el texto debiera decir, yo soy antes del alfa y después del omega. Así que debiera decir. Ahora, este pasaje nos deja en claro la existencia y lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad, oiga, y lo infinito en Dios no se debe denominar como atributos de Él, ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar en alguna ocasión de lo eterno de Dios, de lo infinito de Dios, de lo omnipotente, de lo omnipresente, no debemos de decir, señoras y señores, vamos a hablar de los atributos de Dios, porque Dios no tiene atributos. ¿Por qué Dios no tiene atributos? Porque solamente tenemos atributos los que uno mayor que nosotros nos atribuyó atributos. Ahora pregunto, ¿hay alguien mayor que Dios? ¿O algo mayor que Dios? Entonces, si no hay algo ni alguien mayor que Dios, ¿quién le atribuyó atributos a Dios para que yo diga que vamos a hablar de los atributos de Dios? Lamentablemente, en algunos institutos teológicos, en algunas escuelas que hablan de este tema, hablan de los atributos de Dios. Lamentablemente, les quiero decir a mis colegas que están pelados, corríjanse en esa área, porque no hay nadie mayor que Dios para que le atribuya, valga la redundancia, atributos a Dios. Entonces, ¿qué son? Valores intrínsecos, son propiedades, son virtudes de Dios y en Dios. Entonces, la eternidad, lo que es antes y después del tiempo. Todos sabemos que existen dos tiempos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos tiempos? Cronos y Kairos. Hablando desde el punto de vista académico. Cronos y Kairos. Así como existen dos tipos de mundo. Existe el mundo cosmológico en el cual estamos, existimos, vemos, nos vemos, vivimos, crecemos, nos desarrollamos. Pero antes de este mundo cosmológico hubo y hay otro mundo que se denomina cosmogónico. El mundo de los seres donde está Dios, donde Él creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, y entre ellos creó a un ser llamado Luzbel. Ese mundo se le conoce como el mundo cosmogónico. ¿Estamos aquí? Sí. Ok. Entonces, la eternidad es lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Estos dos tiempos los creó Dios, por lo tanto, Él no está sujeto a ninguno de ellos. Él es antes de estos tiempos y después de esos tiempos también. Ese es Dios. Ahora, quiero decirle algo. Cuando yo estoy hablando de Dios aquí, no solamente me estoy refiriendo al Padre, yo me estoy refiriendo al ser de quien estamos estudiando, que es el Espíritu Santo. Porque ambos tienen las mismas propiedades y características y valores. Ahora, eternidad. Lo eterno es lo que es antes
es lo que no está sujeto al tiempo, a los dos tiempos. Dios es eternidad y es eterno, porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Y ahí me estoy refiriendo, reitero, a la persona del Espíritu Santo. Infinito es lo que no está sujeto al espacio, no tiene límite, no tiene frontera, es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia a Dios. Pero es verdad, dijo Salomón, que Dios mora sobre la tierra, haciendo una pregunta. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, según aquí me muestra 3 el que escribe. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Es decir, Dios es un ser, según Primera de Reyes 8:27, Dios es un ser tan grande que los cielos de los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero aquí no solamente yo me estoy refiriendo a Jehová, aquí yo me estoy refiriendo a quien fue el Verbo, pero también me estoy refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Aquí es donde quiero que estemos claros. No vamos a hacer esta concepción de que aquí yo me estoy refiriendo a Jehová y que el Verbo es otro ser menor y que el Espíritu Santo es mucho menor. No, aquí los 3 tienen el mismo tamaño. Ahora, mas ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Segunda de Crónicas 2:6. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia los 2 puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos 2 puntos cardinales están distantes el uno del otro. Salmo 103, verso 12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intentes acercarte a ellos, se hacen distantes, por lo tanto son inalcanzables para nosotros los seres humanos. ¿Por dónde decimos aquí que sale el sol? Que de paso le digo algo, el sol no sale. Es una manera de comunicar las cosas. Hay varias cosas que nosotros decimos que no tienen sentido, porque si el sol sale es porque se escondió. ¿Y de quién y por qué se escondió? A mediodía decimos que el sol está bravo. ¿Con quién y por qué? ¿Quién lo enojó? Y en la tarde decimos que se escondió, se ocultó. Es una manera de comunicar las cosas y hasta ahora yo no he visto otra. Es decir, los que escribieron ¿cómo se llama? Los libros el diccionario académico real de la lengua no nos han enseñado. Y todo el mundo dice eso. Y en la realidad real, el sol ni sale ni se esconde, porque la que gira alrededor del sol es la tierra. El sol siempre ha estado donde lo colocaron. Ahora, ok, decimos entonces que el este con el oeste están muy distantes. Ahora, si yo me voy caminando con rumbo hacia el este y quiero llegar al este, cuanto más yo camine hacia el este en comparación con el sol, ¿será que yo alcanzo al este? No. Y si yo me doy la vuelta y quiero alcanzar el oeste y comienzo a caminar y a caminar hacia el oeste y voy procurando acercarme al oeste para ver si algún día alcanzo al oeste, ¿será que yo alcanzo al oeste? Ok, eso soy yo y eso es usted. Pero Dios da un paso hacia el este y se consigue con el oeste. Y estamos hablando de Dios Espíritu Santo, o Dios en el conjunto de la deidad. Lo infinito de Dios está en que Él va más allá de lo más allá, del oriente, y se consigue con el occidente. Primera de Reyes 8:27, segunda de Crónicas 2:6 y 6:18. El mismo Dios da testimonio de su
infinidad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 66:1. En Éxodo 3:14 se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser, del hebreo hayat. Entre sus características y valores determinan la existencia, oiga, abstracta, que interpretado significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo, Dios Espíritu Santo, permanece en él mismo y no depende de nadie que está enviando. Aquí estamos hablando de Dios en el conjunto de la deidad. Cuando analizamos el término Jireh como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica significa el que se provee, determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente. De Él dependen y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Hebreo 1:3. En Juan 5:26 se refleja la característica del gran yo soy. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿se recuerdan la segunda frase? Así ha dado al Hijo ser. Alguien dijo una hipérbole. El tratar de explicar este texto, o al tratar de explicar este texto, Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. Un poeta le hace una interrogante en son de poesía a su colega, teniendo una respuesta muy acertada. Él le dijo: aunque parezca prodigio preguntármelo, me es preciso. Decidme quién hizo el mundo y quién hizo al que lo hizo. Su colega le respondió: contesta, yo te daré, pero no de todas dos. ¿Quién hizo al mundo? Fue Dios. ¿Quién hizo a Dios? No lo sé. En conclusión, al tópico del ser de Dios, queda de nosotros, oiga, aceptar el ser de Dios por el testimonio de las Escrituras y por la obra de su creación. David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pablo en Romanos es común en sus escritos. Él dijo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19 y 20. Intervención del Espíritu Santo en la creación. Es decir, cuando hablábamos acá, en todo lo que hablábamos, estábamos hablando de igual Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Las mismas características de uno son las del otro, y las del otro son las del otro, porque ellos no son unos seres separados, tampoco trabajan con esto que tiene que ver con la competitividad. Ellos trabajan
con la unidad, trabajan con la cooperatividad. Ahora, la intervención del Espíritu Santo en la creación. Todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, depende de la intervención del Espíritu Santo. Oiga lo que viene. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo del gran yo soy. Y del verbo eterno. Él es el autor y creador del universo. Vamos a revisar eso en la Biblia. Según los descritos en Génesis 1, 1 y 2, el Salmo 8, 3 y 33, 6, Salmo 104, 29 y 30, Job 26, 13 y 33, 4, el Espíritu de Dios intervino en la creación desde el punto cosmogónico. La intervención del Espíritu en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. La cosmogonía, oiga, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era celestial que abarca lo espiritual. Hablando de la primera creación, cuando hablamos de la primera creación, pues estamos hablando de lo cosmogónico, de la cosmogonía. Cuando hablamos de esta segunda creación, estamos hablando del mundo cosmológico. Y el Espíritu Santo intervino en las dos creaciones, en la de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, criaturas celestiales, los seres que hoy en día conocemos como los demonios, que son seres incorpóreos, es decir, sin cuerpo, son espíritu y alma que no tienen cuerpo. También cuando hablamos de ángeles, arcángeles, querubines y serafines y criaturas celestiales, o en este caso los Luzbel, todos ellos tienen cuerpos celestiales, todos ellos fueron creados por Dios. Ahora, ¿quién fue el brazo ejecutor? Vamos a revisar. ¿Quién fue el brazo ejecutor? Cuando leemos en Génesis, dice que Dios decía la palabra, ¿sí? Dios da el dictamen, pero ya va. ¿Quién es el dictamen? ¿O un dictamen qué es? Una palabra. Pregunto yo, ¿la palabra no será el verbo? ¿Una palabra es verbo? Ajá. ¿Y quién producía, oiga, de lo que no se veía, lo que ahora vemos? Vamos a revisar. Vamos a revisar en las escrituras. Ahora, es la ciencia que se encarga, la cosmología, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era terrenal, que abarca lo físico. Las escrituras hacen referencia de la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual lo terrenal abarcando lo físico. Cuando veo tu cielo, oiga, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El término dedo, puño, brazo o mano de Jehová, cuando no es antecedida o sucedida con la palabra diestra, se refiere al Espíritu Santo. Si no lo sabía, entérese.
El término dedos, puño, brazo, que no esté sucedido ni antecedido por la palabra diestra, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando el salmista en el Salmo 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se está refiriendo el término dedo al Espíritu Santo. Por la palabra de Jehová, ya va, ¿quién es la palabra? El verbo. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. ¿Se recuerda cuando estábamos comenzando la palabra hálito o aliento? Ruach del hebreo, neuma del griego. ¿Qué es aliento? Espíritu. De su boca. Salmo 33:6. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. Oiga, su espíritu adornó los cielos. Es decir, ¿quién le puso todo ese puñado de estrellas que se ven allá arriba a ese espacio que está allá arriba? Su Espíritu Santo. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. Se debe tomar en cuenta que por principio todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, Luzbel y todos los que se revelaron que ahora están con Luzbel. Abarcando lo espiritual para luego hacer lo terrenal que abarca lo físico. Por la fe entendemos haber sido constituido, no porque lo entendamos, es por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo, oiga, por la palabra de Dios. El dictamen de Dios, que es el verbo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. Porque hay ciertas cosas que al ojo humano no son visibles. Hay que usar unos equipos llamados microscopios para poderlos ver. Entonces, todo lo que hoy está creado no fue creado de la nada, como dicen los que apoyan el Big Bang, que fue de la nada. No, de la nada científicamente está comprobado, nada se puede crear. Por lo tanto, si hubo un tiempo que no hubo, si hubo un tiempo que no hubo nada, nada debiera de existir. Y como ahora hay, lo que hay se hizo de lo que no se veía. No dice de lo que no existía. Entonces, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:2. Colosenses 1:15 y 16. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron los cuerpos celestiales denominados como los astros. E hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Job 9:9. Buscad al que hace las Pleiades o el Orión. Amós 5:8. Las escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, o Dios Elohim, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Ahora, lo tremendo del caso es que allá arriba existen millones y millones y millones de constelaciones de estrellas. Y una constelación de estrellas está compuesta por millones y millones y millones de estrellas. Entonces, ¿se imagina usted el tamaño del Dios que usted tiene? ¿Sí? Ok. De paso, conoce el nombre de todas ellas y las llama por su nombre. ¿Usted se lo puede imaginar? Mi mamá tuvo 14 muchachos y muchas veces iba a llamar a uno y terminaba llamando al otro. No sé si le ha pasado a usted con las abuelas suyas, las tías suyas o alguno por ahí. Terminan llamando al otro y después, mira tu bichito, ven acá. Ajá. Ahora, él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. Salmo 147:4. Luego que Dios, por el Espíritu, en su palabra, verbo, hizo las criaturas celestiales o angélicas o angelicales en
sus diferentes especies, incluyendo los demonios o los seres espirituales que se convierten en demonios, como seres espirituales. Así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oiga, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 15 y 16. Es decir, el único creador se llama Dios. Cuando yo era un joven, bueno, un niño, 8, no sé, 7, 6, 10 añitos por ahí, en mi desconocimiento, en mi ignorancia, pensaba que las avispas no las había hecho Dios, que las culebras no las había hecho Dios, que esos pájaros que cantan de noche, no sé si ustedes los han oído alguna vez en el campo, algunos le dicen búhos, burucuco, titirijí, varios nombres que les tienen por ahí, esos pájaros que cantan de noche, así que producen como cierto miedo, ¿no? Pensaba yo también que los había creado el diablo. No, el diablo solamente sobre la tierra ha hecho dos cosas. Introdujo el pecado que produjo las muertes. Es lo único que el diablo ha podido hacer. Todo el ecosistema, todo ha sido creado por el único creador que hay. Dios, como el Elohim, en el conjunto de la deidad. Juntamente Dios con el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, el ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial es que Luzbel, a quien llamamos Satanás, como creación de Dios, fue el sello de la creación del mundo cosmogónico, de lo celestial. Luzbel fue el primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. La creación de lo celestial es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma, se dio con el hombre. Fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo, siendo este el sello de la creación del campo terrenal, relacionado a lo físico. De la misma manera se dio. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Luzbel, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Satanás, como Luzbel, en la creación de Dios, fue determinado como el sello de la perfección, según lo dice el profeta Ezequiel en capítulo 28, verso 12 al 15. El título sello de la perfección no solo es atribuido a sus actitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, cabal e irreprochable, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como lo creado, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente. En el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel dice: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero en este caso, recuérdense que Luzbel no se hizo él a sí mismo. Ese sello de perfección, ese sello o ese acabado de hermosura era adjudicada ¿a quién? Al que lo había creado. Es decir, esa belleza, esa gran hermosura, esa acabado perfecto como tal, era adjudicado al creador. Luzbel, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación, fue motivo de adoración al creador. Cuando las huestes angélicas veían a Luzbel, a causa de su hermosura, acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado
se prepararon, oiga, los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creación o a su creador. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, note, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. Ahora, ya va. Cuando hablamos de que este esplendor que estuvo en Luzbel produjo adoración al creador, ¿quién fue el creador de Luzbel? En este caso, Dios del dictamen, como está en Génesis. Igual, el dictamen es el verbo, la palabra viva. Pero ¿quién fue el ejecutor? El brazo ejecutor que hizo, que creó a ese ser, que lo conocimos como Luzbel y ahora lo conocemos como Lucifer, el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el creador, incluso de ese ser llamado Lucifer, ¿por qué si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, que aquí es donde vamos, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, y yo tengo al Espíritu Santo libremente obrando a través de mí, ¿por qué yo tengo que temer a cualquier demonio? ¿Por qué miedo a una criatura si el creador que creó las criaturas está en mí? Pregunta que hay que hacerse yo. Es decir, si el creador, Dios Espíritu Santo, está en mí, ¿por qué yo tengo que tenerle miedo a alguna criatura por ahí? Sabemos, los que conocemos un poquitico del mundo de conflicto entre los reinos, que ninguna persona que ande en condición de pecado está en capacidad de echar fuera un demonio de un cuerpo. Pueden orar por un enfermo y se sana, pueden predicar y la gente se salva, pero no están en capacidad de echar fuera un demonio de un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque los demonios son entes morales libres, y aunque no son omniscientes, tienen buenos chismosos que le enseñan y le dicen la vida de cada quien. Y cuando una persona va en condición de pecado a tratar de echarlo fuera de un cuerpo, va a salir avergonzado, porque el demonio le va a tirar en cara delante de todos los que estén ahí el pecado en el que ese individuo o esa individuo anda. De eso sí debemos de cuidarnos, señoras y señores, y vamos a ir redondeando por aquí. Ahora, el término los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios. Y cuando digo para adorar a Dios, estoy hablando del verbo y estoy hablando del Espíritu Santo. En el momento que Luzbel saliera en la escena como el sello de la creación de las huestes celestiales, Satanás, o en este caso Luzbel, es una especie única en su estilo, es llamado querubín, no forma parte de los querubines en común como figura espiritual, es única en su estilo hasta el punto que es denominado lucero de la mañana, término del griego fósforo, que indica portador de luz, apelativo que se le es asignado a Jesús posteriormente, según Isaías 14:12 y segunda de Pedro 1:19. Entonces, este individuo, Luzbel, no llegó a ser una estrella. ¿Sabía usted que hay una diferencia entre las estrellas y los astros? ¿Cuál es la diferencia entre una estrella, hablemos del sol, y un astro, que es la luna? La estrella tiene luz propia y el astro solamente refleja la luz
del otro que lo ilumina. En el caso de Luzbel, con toda su belleza, con toda su creación, no tenía luz propia. La luz estaba en Dios. ¿Por qué cuando Dios viene a hacer la nueva creación, la cosmológica, lo primero que hace es la luz? Indica que no había luz efecto, porque tenemos, el término luz tiene dos significados. Luz efecto, le damos allá al switch, lo apagamos, y llega también, ¿qué llegaría? Efecto, la oscuridad efecto. Entonces el término luz tiene dos significados. Uno, efecto, y el otro es estado. Tiene dos significados. Es decir, cuando Cristo vino a nosotros, porque no fuimos nosotros los que venimos a Cristo, cuando Cristo vino a nosotros nos encontró en estado de tinieblas, estado de condenación. Cuando esa luz de ese mensaje vino a mí y yo lo acepté, yo lo recibí y le entregué mi vida a Jesús, entonces yo salí del estado de tinieblas y pasé al estado de luz. Entonces ahora los que estamos en Cristo estamos en luz y los que están sin Cristo lamentablemente están en tinieblas, hablando de estado. Pero también le decía que tenemos la luz como efecto y tenemos las tinieblas como estado. Entonces, acá, cuando Dios comienza y determina hacer la segunda creación, ¿por qué determina hacer la luz efecto? Lógico, porque no estaba. Y entonces la creación nueva que iba a hacer iba a necesitar de la luz efecto. Sin embargo, dentro de la creación hizo algunos seres que no necesitan la luz efecto. Ven de noche igual que de día. Son pocos. El águila es uno. Los gatos también son otros. Ven de noche igual que de día. De ahí entonces la ciencia militar ha inventado los binoculares infrarrojos que ven de noche similar a de día. Y de ahí se han ido copiando esa parte. Pero quiero que entienda esto. La primera creación que Dios hizo, la creación de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, no necesitan efecto ni estado tampoco. Porque ellos viven en luz, estado. ¿Qué luz los ilumina? La fuente de la luz, que es Dios, en el conjunto de la deidad. Nunca se le olvide que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una deidad. Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Nuevo Testamento, el Padre, porque como tiene hijo, es Padre. Y Jesús como hijo, más el Espíritu Santo. Sin embargo, quien está con nosotros ahorita, ¿quién es? Ajá. Entonces, ¿dónde está el Padre? En el trono sentado. Jesús está a la diestra. Pero ¿quién es el que está con nosotros? Entonces, cuando todo lo que hemos estado estudiando se lo adjudicamos a Dios, tenemos que entender que todo esto tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, creo que vamos a llegar hasta aquí. Quedamos, oiga, anote, para cuando vengan no andamos extraviados. Página 10. La creación por el Espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. Ahí quedamos, en la mitad de la página. Vamos a la clase número 4, página número 10. La creación por el Espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. Bendiciones.